vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar con Horacio Calderón, que es especialista internacional, es analista internacional. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Bien. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, por nada. Bueno, estamos ya prácticamente sobre el Mundial de Brasil. En realidad todo empezó para Brasil como una fiesta, ya por el año 2002. Se hizo, la FIFA acordó con Brasil la sede del Mundial para 2014. Se empezaron las obras y demás. Ahora, con el tiempo, la situación se fue complicando, las obras no se realizaron a tiempo y últimamente, sobre todo a partir de la Copa Confederaciones del año pasado, hay dudas por el tema de la seguridad, porque hubo muchas protestas callejeras. Veíamos el otro día que hasta grupos indígenas o indigenistas se manifiestan en la calle con arcos y flechas. Hubo un policía herido de un flechazo. Exacto. Hay sindicatos que están en las calles, hay partidos políticos. Bueno, ¿cuál es el escenario en cuanto a la seguridad? A uno le da la impresión, ya para empezar a hablar concretamente, de que si no se ha podido controlar el tema de seguridad en cuanto a las protestas de los grupos internos, ¿qué habría que pensar, digo, por ejemplo, de la posibilidad de un atentado terrorista que siempre está presente en un mundial, ¿no? Bueno, empiezo por lo último. Sí. Con respecto a la posibilidad de un atentado terrorista, siempre existe, ¿no? Pero al margen de lo que es posibilidad, hay que analizar el grado de probabilidad que se ocurra. Sí. El grado de probabilidad de ocurrencia. Yo diría que es bajo, ¿no? Sin descartar, por supuesto, que algo pudiera suceder. Hezbollah, el movimiento extremista libanés, que tiene una gran preponderancia en la zona, triple frontera, etcétera, está dedicado a otro tipo de actividades, como puede ser lavado de dinero, tráfico de drogas, etcétera, y no va a poner en riesgo todo eso por lanzar un ataque. No tendría ningún motivo. En este momento está en negociaciones Irán, que es su patrón con los Estados Unidos, o sea que yo descarto cualquier intento por parte de Hezbollah, en principio. Al-Qaeda, que se conocía que tenía una actividad, inclusive en Brasil, no está demasiado desarrollada. Donde yo sí veo posibilidades de ataques, llamémosle también terroristas, pero menores, es de grupos anarquistas. Por ejemplo, el Bloque Negro, entre otros, que serían, por ejemplo, contra instituciones bancarias o contra los patrocinadores del evento. Eso para cerrar el tema atentado terrorista. Ahora, por ejemplo, pero para la gente que va a ir al Mundial, ¿no? Hay muchos argentinos, a pesar de que nos vendieron pocas entradas, porque viste que hubo pocas entradas disponibles para los argentinos, para la gente que va a viajar, o la gente que viene de otros lugares del mundo, digamos, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las precauciones que puede tomar? O en definitiva, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que por ejemplo, que un piquete nos deje entrar al estadio, ¿no? ¿Va a pasar de eso? ¿Va a pasar cosas más serias? No, pueden pasar cosas más serias porque además hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Si uno toma un mapa con los 12 principales centros en los cuales se van a desarrollar los partidos, ve la extensión que hay de terreno. Entonces, por ejemplo, los 170.000 efectivos que van a custodiar todos y cada uno de esos centros, más los que no están, pero que tienen que estar, por supuesto, rodeados de por lo menos una mínima seguridad, no van a ser, diría yo, suficientes para poder resguardar, a los estadios, a la gente que concurre, a la gente que no ha podido acceder a los estadios, las protestas, etcétera. Y las protestas pueden llegar a ser, diría yo, bastante violentas. A todo esto está lo que se presenta en todos los mundiales, lo hemos visto en Sudáfrica, la Copa Federación, en todos lados, y es el robo, ¿no? El crimen organizado. Ahora, ¿qué sucede? Usted muy bien comentó la cuestión de la demora, que al final no se logró nada, en cuanto a ampliación de aeropuertos, por ejemplo el de Fortaleza, etcétera, inclusive de caminos, un tren monovía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber congestionamiento de tránsito interestatal. Entonces, si hay congestionamiento, sí puede suceder, y es un consejo para quienes en definitiva viajen, yo estoy insertando un poco la respuesta a lo que usted manifestó, es que puede suceder lo mismo que sucede acá en el acceso norte, por ejemplo, que no haya forma de avanzar, ni de retroceder, ni salir hacia un costado, y que eso sea aprovechado, por supuesto, para robar, para asaltar a los que viajen, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, por vía terrestre. Yo aconsejaría, por ejemplo, no llevar grandes sumas de dinero, no llevar alhajas, llevar lo necesario, tal vez alguna suma de dinero para dejar satisfecha a las personas que pudieran acercarse, porque eso lo hacía yo incluso cuando viajaba a Brasil, siempre llevar unos pesos para que quede conforme al asaltante, porque puede pasar que lo maten a uno por no tener nada, ¿no? Ahora, con respecto a la seguridad, por supuesto, Brasil ha colocado todos los medios a su alcance.
va a haber una cantidad indeterminada de drones, Sí. ¿no? Que son aviones no tripulados, no armados, pero que sí sirven para vigilancia aérea, que son de origen israelí, Sí. adquiridos por Brasil. Van a tener aproximadamente unos 30 robots de tipo militar, ultra sofisticados. Ahí estamos viendo justamente un dron. Ah, perfecto, ahí tenemos un dron. No sé si es el 900 o el 450 porque no veo de lejos, pero en definitiva son... 4X USZ, dice. Ah, perfecto, sí. Viste que es un poquito mejor que son aparatos bastante sofisticados, ¿no? Que pueden, por supuesto, servir para, para visorar disturbios, para justamente identificar los lugares donde hay, por ejemplo, interrupciones en las comunicaciones, estamos hablando terrestre, como yo dije, Sí. entre otras prestaciones. Está claro que todas las capacidades de estos aviones son secretas, Claro. porque se usan contra el narcotráfico. Ajá. Entonces es muy difícil No sabemos, acceder. claro. Tiene muchas más capacidades, incluso hasta probablemente tecnológicas, para poder inclusive interrumpir comunicaciones, inclusive por ahí, no sé, tener pilones para llevar misiles, etcétera, ¿no? Ah, hasta eso también. Podría llegar a, sí, por supuesto, pueden llegar estos aviones, estos aviones no tripulados. Están capacitados. Capacitados justamente para esto, ¿no? Y además hay robots. Hay robots que a ver la marca, que son robots terrestres que sirven para desarmar bombas, para espiar, en fin, son militares. Ahora, Horacio, vos decís que esto no va a alcanzar para esta cantidad de recursos que ha desplegado Brasil. Se dicen que en total en la organización de la Copa del Mundo se han gastado alrededor de 11.000 millones de dólares, sí. ¿no es cierto? Esta capacidad de recursos, más la noticia de que los militares van a ser desplegados, también se habla de 50.000 hombres en las calles. No, más. En total 150.000. Sí, 150.000 hombres. 170 con fuerzas policiales, pero además, que no está aclarado el número, fuerzas especiales. Hay, por ejemplo, desplegado 10.000 miembros para asistencia médica, sí. social, una cantidad enorme de unidades asistenciales móviles, 50 hospitales, o sea, hay una cierta preparación, pero también hay un incumplimiento por parte de Brasil a cuestiones que eran vitales, como la terminación, por supuesto, de la ampliación de aeropuertos, porque hay muchas demoras en los vuelos, va a haber problemas de tránsito, como acabo de comentar, interestatal, va a haber problemas de robo, y yo lo que aconsejo siempre al turista, sobre todo al turista argentino que vaya, los turistas nos desenchufamos, discúlpeme la expresión un poco académica, ¿no? Cuando uno va de vacaciones, bueno, no, mantenerse con un mínimo de información, conciencia, ¿no? Claro. Situacional de dónde está plantado y de los peligros que puede correr, ¿no? Claro. Porque estamos frente a un país que está experimentando muchas protestas. Sí. Bueno, se veía que las protestas más que nada son en demanda de salud y de educación. Queremos salud y educación, no el mundial. Exactamente, bueno, pero hay protestas, por ejemplo, a favor de eso, pero también hay protestas de movimientos sin tierras, sí. Por ejemplo, que pueden llegar a tener una manifestación violenta. Y además, quiero recalcar, a nivel de crimen organizado, sí. que el primer comando de la capital ha amenazado de muerte al gobernador de San Pablo. No, nada menos, y ha prometido, esto lo cito yo entre comillas, una copa del horror, aunque yo estimo que no van a atacar a gente que va de visita, calculemos que son 600.000. ¿Cuál es el grupo? Se llama Primer Comando de la Capital, sí. Que es un grupo criminal organizado, que actúa en una gama enorme de delitos, ya lo hemos conocido, e incluso tiene algunos de sus dirigentes exilados en Paraguay, arriba de la triple frontera, están en Pedro Juan Caballero, etcétera. Bueno, amenazaron, dijeron ellos, así textualmente, les prometemos una copa del horror. Sí. Ahora, si uno traduce eso, bueno, obviamente yo tuve que empezar a indagar, y ellos han prometido atacar concretamente al gobernador, ayudante del gobernador, a dirigentes o comisarios importantes de la policía, no así, por ejemplo, a turistas o, por ejemplo, a habitantes de Brasil, a civiles, ¿no? ¿Que son grupos básicamente conectados con el narcotráfico o con la delincuencia común? ¿O las dos cosas? No. El primer comando de la capital, recordemos el comando Vermelho también, que actuó hace años, ¿no? Estaban bastante enfrentados al gobierno actual, porque los habían enviado a prisiones de alta seguridad. Entonces es bastante probable que esta amenaza esté dirigida a que el gobierno de Dilma Rousseff
no acentúe esas restricciones, que no traslade a otros criminales, estamos hablando de capos, criminales, claro, a prisiones de alta seguridad, que sea un elemento de presión. Pero sí es una cuestión que hay que tenerla, hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay 600.000 visitantes extranjeros que van a llegar a Brasil y 3 millones de personas que a nivel local se van a movilizar para asistir al Mundial o intentar asistir al Mundial o circular alrededor de los lugares donde se desarrollen los torneos, ¿no? Bueno, obviamente hay todo un software con el cual se validan las entradas, cuando presentan la entrada en la puerta del estadio, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de un ataque cibernético que haga un desastre con el software y se complique el ingreso de las personas a los estadios? Bueno, por supuesto que sí. Recordemos que en la Copa Federación hubieron 300 ataques cibernéticos. O sea que los ataques cibernéticos, también muy buena pregunta, están también presentes en una mesa de análisis, una mesa de arena, ¿no? Podrían ir contra la infraestructura, obviamente, del sistema brasileño, sí, ¿no? Estadios, etcétera. Pero también hay que tener muy en cuenta, los turistas tienen que tener muy en cuenta que ese crimen cibernético se puede extender al robo a través de las claves de las tarjetas de crédito, claro, etcétera, ¿no? Ese es un problema. O sea que la cuestión cibernética, la guerra cibernética está contemplada como hipótesis dentro de la que es la estrategia de seguridad del gobierno. Ahora Anonymous nada menos, ha amenazado también. Y Anonymous, recordemos, es una organización bastante siniestra que ha logrado inclusive penetrar a sitios de inteligencia global que son importantísimos. Sí. Por último te pregunto brevísimamente, Horacio, por el tema de Ucrania. En estos últimos días, bueno, ha habido una serie de acontecimientos que indican que la situación se va agravando cada vez más. Ayer un grupo de disidentes prorrusos, de activistas prorrusos, derribó un helicóptero con 12 soldados y un general. Hay un grupo de observadores de la Comunidad Europea que están aparentemente secuestrados. Nadie sabe muy bien en las condiciones que están. ¿Cuál es el escenario hoy? Bueno, el escenario hoy es extremadamente complicado. Por ejemplo, hoy Ucrania, el viernes mejor dicho, aparentemente giró a Gazprom, a Rusia, una cantidad cercana a los 700 millones de dólares como anticipo del pago de la deuda que tiene en materia de gas a Gazprom, ¿no? Uno de los puntos del conflicto es la deuda que Rusia le reclama a Ucrania por la provisión de gas. Tenemos que jugar un poco al TEC, ¿no? Para explicar, no sé si no va a haber tiempo. Acá es una confrontación, por un lado, por Estados Unidos y algunos aliados para contener el resurgimiento de Rusia, esa Rusia postsoviética, y al mismo tiempo una respuesta de la Rusia actual liderada por Vladimir Putin, que estima que para poder, por ejemplo, detener esa arremetida occidental, necesitan controlar estados tapones de la periferia. Lo último que te iba a preguntar, Horacio, la elección de Poroshenko, es Petro Poroshenko, ¿no? Petro Poroshenko. Se lo conoce como el rey del chocolate, etcétera. No se pregunta, bueno, tenemos 1000 preguntas para hacer, pero por ejemplo, si lo del chocolate es cierto, la plata, digamos, la fortuna de Poroshenko viene de otro lado. No, la fortuna de Poroshenko viene de acá, pero junto a él hay 10, se lo llaman así, acá, 10 oligarcas que manejan, por ejemplo, la industria del acero, la industria de la energía, etcétera, todo esto, que sí han adquirido todos sus patrimonios a través de fraudes y a través de corrupción, con el colapso de la elección de Poroshenko, ya por sí o por no, ¿mejora el escenario en la región o lo empeora? No, yo pienso que podría mejorarlo, porque Poroshenko es un hombre que ha tenido como principal mercado a Rusia, y los rusos lo conocen bien. Él dijo que iba a resolver, lo dijo hoy creo, el problema en 3 meses. Pero yo creo que la solución de la cuestión ucraniana pasa sí o sí por la federalización de Ucrania, que no sea un país unitario como es hoy, ¿no es cierto? Y que sean atendidas los reclamos justos que existan por parte de las minorías étnicas, que las tiene sobre todo en el este del país. Horacio, muchísimas gracias como siempre, es muy amable. Horacio Calderón, analista internacional. Vamos a hacer una pausa, ya veremos.